A ver, chicos, ya, han descansado un ratito, porque el internet está que fluctúa por acá, está inestable la cuestión. Yo pensaba que era el internet de Fabián y era el mío, que se colgaba. Ya, Fabián, estábamos por acá. Habíamos indicado de que salía lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí Sí. está la forma general del elemento neutro. Ese es algo así como una formulita, ¿no es cierto? Esto que está acá te va a permitir hallar el elemento neutro de cualquier número real, ¿no? Pero tienen que salir igual en ambos lados. Si no sale igual, entonces ya pues no hay inverso, ¿no? Listo. A ver, me piden entonces el inverso del 1. ¿A qué será el inverso del 1, Fabián? A menos 2/3. Un ratito, el inverso del 1 será igual a menos, ¿cuánto? 2/3. 2/3, ¿no es cierto? 2/3. Tercios. Y ahí está el inverso del 1, ¿no es cierto? Ya está. A ver, ¿qué hora es? 9:52, ya nos pasamos ya. Listo. A ver, hay veces las operaciones vienen definidas en tablas de doble entrada, ¿no? ¿Cómo reconocer las propiedades en las tablas de doble entrada? Cuando la operación viene definida en una tabla de doble entrada. Te sigue ciertos criterios, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? Para determinar si una operación matemática definida en un conjunto y representada en una tabla que está aquí, por ejemplo, se sigue lo siguiente. Primero tienes que verificar que la fila principal y la columna principal tengan el mismo orden, ¿no? Por ejemplo, mira, esto que está aquí, a ver, esto de acá es la fila principal, ¿no? Acá está la fila principal. Esto es la fila principal. Y esto de acá es la columna principal. Columna principal. Y todo lo que está dentro de la tabla se llama cuerpo de la tabla. Todo esto que está aquí. Este es el cuerpo de la tabla. Ya. Aquí dentro del cuerpo de la tabla se muestran los resultados de las operaciones que se hacen con la columna y la fila principal, ¿no? Siempre la operación se lee en este sentido, de aquí para acá, así. Por ejemplo, D arroba B es B, D arroba C es A, C arroba E es B, ¿no? Se interseca, ¿sí? Hace como un reflejo más o menos. Entonces, para saber si una operación que está definida con una tabla de doble entrada goza de la propiedad de clausura o cerradura, tienes que verificar que en el cuerpo de la tabla solamente existan elementos que estén dentro del conjunto del cual está definido. Este conjunto, por ejemplo, esta operación que está acá, está definida dentro del conjunto M. Acá está, mira, los elementos de M están aquí, ¿no? Entonces, tiene que aparecer solamente estas 5 letras que está aquí. Si apareciera otra letra, por ejemplo M, entonces automáticamente yo indico que la operación no goza de la propiedad de clausura. Claro, pues porque se supone que para que sea de clausura, cualquier operación que yo realice, su resultado debe estar dentro de este conjunto. ¿Sí o no? Debe estar dentro de este conjunto M. O sea, debe salir o A, o B, o C, o D, o E. Si sale M, entonces ya pues quiere decir que ya no goza de la propiedad de clausura. ¿No es cierto? ¿Sí? Repito, para que tú sepas si la operación goza de la propiedad de clausura,
La fila principal y la columna principal deben contener los elementos del conjunto en el cual está definido, ¿no es cierto? Y en el cuerpo deben aparecer solamente los elementos del conjunto en el cual se ha definido, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente A, B, C, D, E. No hay otro elemento. Entonces quiere decir que sí goza de la propiedad de clausura. ¿Está bien? Por lo tanto, la operación es cerrada, ¿no es cierto? Esta lo hubiera hecho en esta zona, pero bueno, ya lo hice ahí. ¿Cómo se reconoce, cómo se verifica que una operación es conmutativa cuando la operación viene definida así en una tabla? Primero, tienes que verificar que los elementos de la fila principal y la columna principal lleven el mismo orden. Por ejemplo, ¿no? Si acá dice A, B, C, D, E, acá también debe decir A, B, C, D. Deben tener el mismo orden. Acá dice, verificar que los elementos de la fila y la columna de entrada tengan el mismo orden, ¿no? Y a veces uno lo pone desordenado, así como acá, por ejemplo. Está desordenado, ¿no es cierto? No tiene el mismo orden, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Listo. Ahora, luego de eso se ubica la diagonal principal en la tabla. La diagonal principal es esta que está aquí. O acá, acá. Es esto, este cuerpo que está aquí. Este vendría a ser la diagonal principal, ¿no? La línea que los contiene a ellos. Esa es la diagonal principal, ¿no? Ubicar la diagonal principal y verificar si los elementos situados encima de él y debajo de él son simétricos. ¿Qué cosa quiere decir simétrico? Que tengan la misma distribución. Es como el reflejo de un espejo, ¿no es cierto? Que sean simétricos. A ver, por acá hay un ejemplo. Listo. Acá. Dice, en este caso, la operación es conmutativa. ¿Sí o no? Miren, ve. Acá. La fila principal y la columna principal tienen la misma distribución. Esta es la diagonal. Encima de la diagonal, acá está marcado con un pequeño rectángulo, el 3 tras del 1. Y si miras hacia abajo, está igualito, está simétrico, mira, porque para acá está el 3 y aquí también está el 3, ¿no? Aquí está el 2 y aquí también está el 2. Aquí está el 1 y aquí está el 1. Son simétricos. Cuando eso sucede, entonces se dice que la operación es conmutativa. A ver, esta operación que está acá, esta operación que está definida en el conjunto 2, 3, 7 y 9, ¿será conmutativa? Fácil, acá está bien. Ustedes pueden ver que la columna principal y la fila principal no están ordenadas. Miren, ¿ven o no ven? Acá empieza con 7, 9 y acá es 2, 7, 3. Entonces primero hay que ordenarlo. Esta fila que está acá la vamos a subir al principio y esta 3 la vamos a aplicar al final, ¿no? Para que tenga el mismo orden que está aquí, ¿no? O acá también se puede mover, ¿no? Eso depende de cómo quieran ordenarlo, pues, ¿no? Si quieres tener un orden creciente sería 2, 3, 7, 9. Acá 2, 3, 7, 9. Entonces, esta columna que está acá tendría que pasar para acá y el 3 para acá, ¿no? Y el otro moverlo. Pues. Se mueve toda la columna, ¿no? Por eso este 7 que está aquí va a pasar acá abajo y el 3 va a pasar arriba para que esté ordenado. Y aquí, toda esta columna que está acá va a pasar adelante de él. Toda la columna, ¿no? Pasa adelante de él. Y ya lo tendría acá. Una vez que ya está ordenado, la fila principal y la columna principal se halla a la diagonal. Y se observa si es que los términos que están encima de esa diagonal con los términos que están debajo de él son simétricos. Y son simétricos, miren, me parece un espejo. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso yo puedo decir que la operación Michi sí es conmutativa, ¿no? Así se determina si la operación es conmutativa o no es conmutativa. ¿Está bien? El elemento neutro. ¿Cómo se halla el elemento neutro en una operación que está definida en tablas de doble entrada? ¿No? Para determinar si la operación matemática representada en una tabla presenta elemento neutro, se hace lo siguiente. Primero, en el cuerpo de la tabla vas a buscar una fila, igual que la fila principal, y una columna
que sea igual a la columna principal, ¿no? Aquí la columna principal es 5, 2, 3, 1. Hay que buscar una columna igualita dentro del cuerpo. Y acá está, miren, en esta zona. Igual tienes que ubicar una fila igualita a la fila principal, o sea, 1, 2, 3, 5. Y acá está. La intersección de ellos te da el elemento neutro, ¿no? Que es el 5. Ese es su elemento neutro. ¿Está bien? Así se halla el elemento neutro en una tabla de doble entrada, ¿no? Bueno, y tiene que cumplir las condiciones que hemos hecho anteriores, pues, ¿no es cierto? Que debe ser conmutativo y todo lo demás, ¿no? El elemento inverso. Para determinar el elemento inverso, ¿no? En una tabla se sigue lo siguiente. Primero hay que hallar el elemento, para hallar el elemento inverso, primero hay que hallar el elemento neutro, ¿no? A ver acá, miren. Acá tengo la tabla. Voy a buscar una fila igual a la principal, que está en 1, 2, 3, 4, acá está. Una columna igual a la principal, 2, 3, 1, 4, aquí está. La intersección es 3. Ah, el elemento neutro es 3 acá. El elemento neutro es 3. Ya está. Ya sé que su elemento neutro es 3. Ahora, con ese elemento 3, voy a hacer lo que hacíamos, ¿no? Busco un elemento que multiplicado por su efectuado por su inverso, me arroje el elemento neutro, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? A ver, el 2, ¿no? El 2, efectuado con quién sale 3. Ah, con él, miren, con él. El 2, efectuado con el 2, sale el elemento neutro, que es 3. Entonces quiere decir que el inverso del 2, ¿quién es? El mismo 2. ¿No? Del 3. El 3, ¿con quién de ellos? ¿Con quién de ellos sale 3? Yo siempre estoy buscando que salga 3 porque el elemento neutro es 3. ¿No? El 3. ¿Con quién de ellos sale 3? Con el 3. Quiere decir entonces que el elemento inverso del 3 es el mismo 3. Acá está. Ahora quiero saber su inverso del 1. El 1, operado con cuál de arriba, con cuál de ellos, sale 3. Miren, busca, busca, acá está, hace reflejo, con el 4. Esto quiere decir que 1, operado con el 4, sale 3. Quiere decir entonces que el inverso del 1 es el 4. Acá está. ¿Sí? El inverso del 1 es el 4. Y así, ¿no? Quiero saber el inverso del 4. Busco el elemento neutro. ¿Dónde está el elemento neutro? Está acá. ¿Con quién está comparado? Con el 1. Por lo tanto, el inverso del 4 es el 1. ¿No? El inverso del 4 es el 1. Acá está. Acá abajo. Así se determina el elemento inverso en tablas de doble entrada. Cuando la operación viene definida, sí, pues, ¿no? Si no viene definida así, pues, no, hay que hacerla de otra manera, ¿no es cierto? Bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Ya, para que repasen, ustedes supone que tienen que ingresar a la plataforma, porque esto yo lo voy a colocar en la plataforma, y repasarlo, pues, ¿no? Para que puedan tener presente toda la parte teórica de esta parte que está aquí. Bien, para terminar, vamos a hacer un par de ejemplos que nos permite aplicar todo lo que hemos aprendido. Listo. A ver, se define la operación A asterisco B en los reales, por si acaso, y me piden hallar esta operación que está aquí, ¿no? Entendiendo que A la menos 1 significa el inverso de A. O sea, esto significa el inverso de 3 operado con el inverso del menos 2, todo el inverso de ello, ¿cierto? A ver, primero, para hallar el elemento inverso, ¿qué tengo que hallar primero? El elemento neutro. El elemento neutro, ¿no es cierto? Primero hallamos el elemento neutro, ya está. Elemento neutro. Y para hallar el elemento neutro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que cumplir? A operador, elemento neutro, tiene que ser igual a A. Claro, ¿no? Agarro un número real cualquiera, lo efectúo la operación con con su elemento neutro que es E y debe salir A. O si el elemento neutro lo efectúo con un número real cualquiera,
También tiene que salir A. Entonces, a ver acá. De esto, siguiendo la operación que está arriba, saldrá A más E menos 4 igual a A. Se cancela el A y E sale 4. Ese es su elemento neutro. Haciendo lo mismo al costado, aplicando la operación sería E más A menos 4 igual a A. Se cancela A y sale que es igual a 4. Como salió lo mismo, entonces quiere decir que el elemento neutro de esta operación es 4. Una vez que ya tengo el elemento neutro, hallamos el elemento inverso. ¿Y qué se tiene que cumplir para hallar el elemento inverso? Que M asterisco inverso de M es igual al elemento neutro. A ver, por acá. Que si yo agarro un número real A y lo efectúo con su inverso, tiene que ser igual al elemento neutro, que en este caso es 4, ¿sí o no? Tiene que ser igual a su elemento inverso. O también, que si yo efectúo esto con el número real, tiene que ser su elemento neutro. A ver, efectuando esto sería A más el inverso de A menos 4 tendría que ser igual a 4, que es el elemento neutro. Por lo tanto, el inverso sería igual a 8 menos A. ¿No? Acá sería lo mismo. Efectuando sería el inverso de A más A menos 4 igual a 4. Despejamos, sale que el inverso es igual a 8 menos A. Como sale lo mismo, entonces quiere decir que ese es su elemento inverso, ¿no es cierto? Ahora sí, me piden esta operación que está aquí. A ver, un ratito. Ahí. Entonces nos están pidiendo, a ver, ¿qué me pedían? Me están pidiendo inverso de 3. ¿Dónde está? A ver. Piden esta operación. El inverso de 3 efectuado con el inverso del menos 2. Todo esto inverso. Ya, acuérdense que el elemento inverso era igual a 8 menos A, ¿no? Listo, entonces, ¿quién es el inverso del 3? ¿Quién será el inverso del 3? 5. 5. Asterisco. El inverso del menos 2. 10. 10. 5 asterisco 10. 11. 11. El inverso del 11. Menos 3. Menos 3. A ver si es cierto. Al empezar en las operaciones yo dije que había una propiedad que indicaba que el inverso de esta operación, de los inversos, resulta la misma operación, ¿no? Y esto que está acá es la operación que me piden. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí A vale 3 y B vale menos 2. ¿Qué pasa si es que yo efectúo esta operación que está acá? A mí me piden esto. Me piden así. El inverso del 3 efectuado con el inverso del menos 2 y todo inverso de esto, ¿no? Miren, aquí A vale 3.
O sea que esto debería ser igual a 3 asterisco menos 2. ¿Y a qué es igual 3 asterisco menos 2? Aplicando la operación. Era 3 menos 2 menos 4, ¿no? ¿Y cuánto sale? Sale menos 3, ¿no? Sale lo mismo de arriba, ¿no? Entonces, esta es una propiedad, ¿no? Si yo efectúo una operación con los inversos y a eso le digo su inverso, resulta la misma operación normal, ¿no? Bien, entonces aquí nos vamos a quedar y ya nos vemos la siguiente hora en aritmética. ¿Listo? Si tuviera alguna pregunta, pueden salir a su receso. Les voy a regalar 4 minutos para que descansen. Yo sé que están cansados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, la próxima semana tenemos una práctica de esto y complementamos con el libro, ¿sí? El compendio, que es lo que tenemos que acabar. ¿Listo? Entonces, eh, ahí nos quedamos. Pueden salir nomás, no se preocupen. Ay.